Le pido a los disertantes que todos pasen a sentarse todos aquí en el podio para que les pido a todos que pasen, por favor, para hacer esto más dinámico, sí, por favor, para iniciar. Esta discusión la van a poder ver todos ustedes en las redes sociales de Fertility and Sterility y de Samer. De nuevo es un placer estar aquí con ustedes. Soy el doctor Lore de Mola de Estados Unidos y represento a Fertility and Sterility en esta posición, haciendo el Journal Club Global en español aquí desde Córdoba en la reunión del Congreso número 21 Argentino de Medicina Reproductiva, y esto en colaboración con ASRM y Fertility and Sterility. Tenemos dos artículos muy interesantes para hablar de hormona antimülleriana en hombres, que es algo que generalmente los ginecólogos no hacemos, y por otro lado, hormona antimülleriana en mujeres. Tenemos un grupo muy interesante de especialistas que van a participar con nosotros. Primero vamos a hablar de hormona antimülleriana y los niveles séricos relacionados a una mala calidad de semen, que lo va a presentar el doctor Omar Leyus, que es un urólogo andrólogo aquí en Buenos Aires, es médico urólogo del Hospital Italiano de Buenos Aires, y tenemos también como disertantes al doctor Marcos Horton, que es director del Laboratorio de Pregna Medicina Reproductiva y expresidente de Samer y presidente electo de IFFS, que es la Sociedad Internacional de Organizaciones de Medicina Reproductiva. Y van a discutir también el artículo el doctor Gastón Belsacci, que es director médico de ProArte y jefe de andrología del Hospital Italiano en Buenos Aires, Karina Maero Báez, que es especialista en reproducción y staff de CIBOR, y también el doctor Ramiro Esteban, que va a presentar el artículo de niveles de hormona antimülleriana que se asocian al tiempo de embarazo en un estudio de corte de mujeres, y él es ginecólogo y especialista en medicina reproductiva y director médico de ProArte en Santa Fe y miembro del Comité Científico de Samer. Empezamos con el artículo de hormona antimülleriana en hombres y la calidad del semen. Doctor Omar. Mientras suben la presentación, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar acá analizando este artículo que siempre la andrología, como la ginecología, busca marcadores que nos permitan ver el pronóstico, a qué pacientes podemos indicarle cierta medicación y no. Y en la medicina andrológica estos marcadores cada vez van a ser más frecuentes. En este caso me tocó hablar de este artículo, que es un artículo que se realiza en Dinamarca por el doctor Rundhold, y habla de si los niveles séricos de hormona antimülleriana son marcadores de una deficiencia testicular en un trabajo controlado y aleatorizado. Es un trabajo más grande y este trabajo se desprende de esa población mayor. Un poco para la introducción. En el feto masculino, la hormona antimülleriana es responsable de la regresión del conducto de Müller durante el primer trimestre y por lo tanto es vital para la diferenciación sexual normal en los varones. Si nosotros alcanzamos a ver en esta... No sé si tiene marcador. Sí. Creo que marca, no marca allá. Perdón. Bueno, lo que vemos ahí, esta es la hormona antimülleriana en el feto, los niveles máximos desciende al momento del nacimiento y luego en los primeros 3 a 6 meses hay un ascenso y sobre la infancia va a haber una meseta con
una pequeña inclinación. Este es producido por la célula de Sertoli inmadura. A partir de la pubertad, cuando la célula de Sertoli adquiere receptores androgénicos, va a haber una disminución a un 3 a 4% de los niveles máximos de hormona antimülleriana. Me parece interesante saber esto, ya que no sabíamos mucho el funcionamiento de la hormona antimülleriana. Por el descenso de la hormona antimülleriana va a haber un ascenso de la hormona FSH, y de ahí que siempre fue el marcador típico, pero hoy creemos que podría llegar a ser un marcador de la falla testicular. El objetivo del trabajo fue determinar la asociación entre la hormona antimülleriana y la calidad seminal en una cohorte de hombres infértiles. Es un diseño de un estudio randomizado, controlado, doble ciego, entre febrero del 2022 y diciembre del 2023. Material y métodos: se incluyeron 400 hombres en un estudio del tratamiento de infertilidad masculina. Es un trial controlado para evaluar, y acá no se olviden, de denosumab en la mejoría de la producción espermática y por lo tanto de la fertilidad en aquellos pacientes con una deficiencia en la producción. Se excluyeron hombres con comorbilidades severas, diabetes, cáncer y enfermedades autoinmunes. Y se les tomó una muestra de sangre y una muestra de semen a estos 400 pacientes. La población de estudio hizo un pequeño resumen: una edad promedio de 34 años, peso 85 kilos, body mass index 25, un tamaño testicular promedio de 17 mililitros, varicocele en la población de un 22%, criptorquidia 8, un promedio de hormona antimülleriana de 38, concentración de 11 millones, baja, una motilidad de 36% y una morfología de 3,4%. Continuando con el trabajo, se evaluaron las variables antropométricas y la hormona antimülleriana. Hay 6 cuadrantes. El primero determina, ¿sí?, la edad, el segundo determina el body mass index, el tercero el tamaño testicular, varicocele, criptorquidia y detalles ecográficos del testículo. No fueron significativos estos 4. Si uno ve la línea media en estos diagramas de dispersión, la línea media se mantiene, pero con respecto a la edad hay una alteración. Cuanto más jóvenes, más valor de hormona antimülleriana, y va descendiendo con la edad hasta los 40 años. Lo mismo ocurre con el tema del tamaño testicular. Cuanto más chico es el tamaño testicular, es más baja la hormona antimülleriana, y cuando sube el tamaño, sube los niveles de hormona antimülleriana. O sea, el tamaño y la edad determinarían en los factores antropométricos el valor de una hormona antimülleriana. En este diagrama también vemos un diagrama de dispersión, vemos el recuento espermático, vemos las líneas medias. Es significativa cuando el valor es menos de 2 millones o más de 16 millones, es significativa la diferencia. Lo mismo ocurre con la movilidad, lo mismo ocurre con la movilidad progresiva, pero miren que la media a nivel de la morfología no es significativa y sigue siendo bastante estable en todos los pacientes. Entonces, hay una diferencia entre la hormona antimülleriana con respecto al recuento, a la movilidad y a la movilidad progresiva. Los autores forman 4 cuartiles, dependiendo de la hormona antimülleriana: 20, 33, 46 y 77. Toman ciertos valores, edad. En la edad, el cuartil más bajo es la edad mayor, 36,7, y luego va descendiendo paulatinamente por los cuartiles que aumenta la hormona antimülleriana. No es significativo el body mass index, el tiempo de fertilidad, el varicocele, la criptorquidia y la ecografía testicular. Sí lo es la concentración, 8 millones en el primer grupo, y así va subiendo con los valores más altos de hormona antimülleriana. La motilidad ocurre lo mismo, pero miren que la morfología sigue permanentemente estable, o sea que no dependería la morfología de los niveles de hormona antimülleriana. Luego se dividieron en 2 grupos, por eso son los colores amarillos, con el primer quintil del primer quintil de los valores de la hormona antimülleriana, y ahí vemos que de 2 a 16 millones
38 picomoles en comparación con mayor concentración y mayor hormona antimuleriana. Y se hizo un subgrupo con menos de 2 millones o aquellos pacientes que tengan que tener una indicación clara de un tratamiento de alta complejidad, y es una diferencia significativa entre el primer grupo y el segundo grupo. Entrando ya en la conclusión, se demuestra que la concentración baja de hormona antimuleriana sérica sería un marcador de producción espermática deficiente en una cohorte de hombres infértiles, lo que podría tener una relevancia clínica. Las concentraciones de hormona antimuleriana pueden proporcionar información sobre la función gonadal, como lo hemos visto con su tamaño, la capacidad de las células de Sertoli en hombres infértiles, lo que justificaría, y creo que así lo va a hacer más trabajos en el futuro. En la discusión, y lo traigo a colación, en la mayoría de los pacientes, y lo habla el trabajo, no se evidencia una causa de infertilidad en los grupos de pacientes que vemos. El varicocele, el hipogonadismo hipogonadotrófico y la obstrucción de la vía seminal son patologías tratables y en la cual podemos otorgar un beneficio. También con el uso de antioxidantes, quizás un poco más discutido, el tamoxifeno y el clomifeno. Lo que quise hacer con este diagrama es explicar que la FSH, a través de las células de Sertoli y el factor nuclear kappa beta, aumenta los niveles de hormona antimuleriana. Lo que hablaría el trabajo final, no el trabajo de inicio o el que estamos hablando, es que el denosumab, un anticuerpo monoclonal, a través de la inhibición del activador de receptor kappa beta RANKL, podría ser un activador de la hormona antimuleriana. Esta elevada podría determinar dos cosas, como dice acá: indicador de respuesta al tratamiento o un indicador de seguimiento. Eso queda a consideración para la discusión luego. Gracias. Doctor Versace. Sí. A ver, paso ahí. A ver, porque tengo una mínimas, unas poquitas. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a esto. Gracias, Ricardo, especialmente. A ver, la realidad es que cuando salió este trabajo, yo les voy a ser muy honesto, vino Rodo es nuestro fellow de andrología, al hospital y me preguntó, ¿es útil la antimuleriana en el hombre? Y la respuesta que yo le dije es, no, en el adulto los niveles son muy bajos y siempre se utilizó para pediatría, ¿no? Y después vino Ricardo y Ramiro y me invitan a discutir este trabajo, con lo cual dije, bueno, me parece que vale la pena empezar a revisar el tema. Y esto es lo que yo les voy a comentar un poco en base al trabajo que comentó Omar, qué me parece de hormona antimuleriana al día de hoy. Esto es un poco, o sea, la hormona antimuleriana es básicamente una hormona masculina, porque si bien hoy lo utilizamos en fertilidad femenina, es una hormona producida por las células Sertoli inmadura, principalmente inmadura, durante el periodo fetal para inhibir al Müller y como consecuencia generar un desarrollo hacia el fenotipo masculino. Durante el periodo fetal, como bien dijo Omar, esto es ahí, es ese. Durante el periodo fetal hay altos niveles de hormona antimuleriana y también eso se mantiene durante el periodo de la infancia. Entonces, en pediatría sirve mucho porque si, por ejemplo, viene un chico que tiene una falta de testículos que no se palpan, la manera de saber no es midiendo testosterona, porque la testosterona es muy bajita, como esa línea está ahí, mientras que la antimuleriana es muy alta. Entonces, en pediatría es un marcador útil o para disgenesias testiculares. Ahora, ¿qué pasa fisiológicamente? Algunas cosas que dijo Omar. En la pubertad, las células de Sertoli maduran y dentro de esa maduración adquieren el receptor de andrógeno, de testosterona. Suben normalmente los niveles de testosterona en la pubertad y esa testosterona unida al receptor de andrógeno
inhibe la producción de hormona antimülleriana en la célula de Sertoli madura. O sea, la que produce principalmente hormona antimülleriana es la célula de Sertoli inmadura. La madura, al tener receptor de andrógeno, el andrógeno bloquea la producción. Entonces los niveles en adulto de hormona antimülleriana son muy bajitos. Ahora, son bajitos equivalentes a lo que tiene la mujer. Porque si bien yo dije es una hormona masculina, también tiene la mujer, ustedes lo saben bien, esto es como la testosterona, tenemos tanto los hombres como las mujeres. Ahora, ¿qué pasa en relación? Esto lo voy a pasar. ¿Cuál es el resumen para mí de este trabajo? Este trabajo, como decía Omar, es un clinical trial, es una parte de un clinical trial más grande de una acción terapéutica que es el denosumab. Entonces toman 400 hombres, le miden hormona antimülleriana, son hombres que consultan por infertilidad y lo que encuentran es que los hombres que tienen antimülleriana más baja, o sea, los que están en el cuartil inferior, tienen más de 30 años, o sea, es como las mujeres. Las mujeres, cuanto más edad, más baja la antimülleriana, tienen más bajo volumen testicular, que habla de función testicular, tienen menor concentración espermática y tienen menor movilidad espermática. O sea, es un marcador de función testicular. Entonces la pregunta es, ¿por qué en la mujer usamos hormona antimülleriana y en el hombre no usamos hormona antimülleriana? Porque en el hombre tenemos el espermograma para medir concentración y movilidad y palpación. En la mujer no tenemos esto. Entonces, por eso tomó mucho más valor en la mujer que en el hombre. Ahora, ¿cuál es la explicación fisiopatológica de por qué la célula la antimülleriana correlaciona con la cantidad, con la concentración de espermatozoides y con la movilidad? La célula de Sertoli es la célula productora de hormona antimülleriana. Y esa célula de Sertoli es una célula espectacular, es la célula que mantiene las células germinales. Es la responsable de mantener las células germinales, de nutrirlas, y todo lo que le pasa a las células germinales depende de la célula de Sertoli. Entonces, si hay una célula de Sertoli funcionante, sostiene muchas células germinales. Si hay una célula de Sertoli disfuncional, eso no puede sostener muchas células germinales, se caen las células germinales, se desprenden, y eso es lo que lleva a una oligospermia. O sea, una oligospermia tiene, en general, una célula de Sertoli disfuncional. Por eso, los hombres que tienen menos concentración espermática, la célula de Sertoli funciona menos, entonces tienen menos hormona antimülleriana. Ahora, ¿por qué puede correlacionar con la movilidad espermática? Y esto se sabe que en el periodo fetal la hormona antimülleriana se libera hacia la sangre. En la pubertad, la célula de Sertoli madura libera hacia la sangre, pero la mayor parte hacia la luz tubular. Y lo que se encontró es que los espermatozoides en su pieza intermedia tienen, eso en rojo, tienen receptores para hormona antimülleriana. Y que cuando uno in vitro incuba espermatozoides con hormona antimülleriana, activa la movilidad. O sea, la hormona antimülleriana tiene un receptor en el espermatozoide y esto activa la movilidad. Por eso ahí es lógico que cuando la hormona antimülleriana esté más baja, haya menos movilidad espermática. Bien, esto es un poco la interpretación, para mí, fisiopatológica del trabajo. Ahora, ¿sirve la hormona antimülleriana en el hombre? Bueno, como le dije, para mí sirve en pediatría, esto es lo histórico. Nosotros en Argentina tenemos a un investigador que es Rodolfo Rey, una eminencia en hormona antimülleriana a nivel mundial, porque es pediatra, básicamente hace pediatría. Sirve para interpretar fisiopatológicamente la infertilidad masculina, o sea, ¿qué le pasa? ¿Tiene una disfunción de la célula de Sertoli o no? Para interpretar, para hacer un ejercicio. Pero sirve aparentemente, como está planificado en este trabajo, como un marcador de respuesta a tratamiento. Perdón. ¿Qué es lo que está este grupo, el grupo dinamarqués, el del comentario del trabajo, publicó o presentó en ESHRE del año pasado este trabajo? Ellos están experimentando con denosumab. Denosumab es para osteoporosis,
Se utilizan donde hay receptores en el osteoclasto, pero también hay receptores en la célula de Sertoli. Y lo que ellos encontraron es que los hombres que respondían al tratamiento con denosumab tenían hormona antimuleriana más alta, por arriba de 4 nanogramos. Entonces, serviría como marcador de respuesta a un tratamiento. ¿Por qué? Porque se supone que el hombre que tiene más hormona antimuleriana tiene una célula de Sertoli mejor funcionante, mientras que el hombre que no responde es porque tiene una hormona antimuleriana más baja, una célula de Sertoli disfuncional y por lo tanto no responde al tratamiento. Bien, y para terminar, y uno buscando en la bibliografía, aparecen algunos trabajos, especialmente italianos, en relación a antimuleriana como un marcador de recuperación de espermatozoides testiculares. Y fíjense, hay 2 trabajos que marcan que los hombres que tienen menos hormona antimuleriana, menos de 4, tienen un alto porcentaje de recuperación de espermatozoides en el TS a comparación de los que tienen más hormona antimuleriana. Cosa difícil de entender, pero eso está en este trabajo. Hay un metaanálisis también que dice lo mismo. Bien, entonces, en resumen, ¿sirve la hormona antimuleriana? Sí, como muestra ahí, es aparentemente un marcador de funcionalidad, puede servir para ver a aquellos que van a responder a un tratamiento, denosumab, FSH, tamoxifeno, etcétera, y posiblemente en los hombres que van a recuperar positivamente espermatozoides a nivel testicular o no. Bien, esto es un poco el análisis que yo hice. No sé si tiene algún... Entonces estamos abiertos para discutir. Doctor Horton. Son re interesantes los trabajos también los que mostraste, porque a mí también me llamó la atención, me dio curiosidad cuando leí este trabajo, porque me parecía que había leído otro al revés, que es el que vos mostraste de la posibilidad de encontrar espermatozoides con antimuleriana muy baja. O sea, ¿son contradictorios o hay alguna explicación? Son contradictorios. Ok. Lo que pasa, lo puedo explicar después, pero digamos... Sí, yo cuando leí todo esto, dije, ¿cómo puede ser el hombre que tiene menos espermatozoides, tiene menos hormona antimuleriana? Pero después cuando uno va a los pacientes azospérmicos, el que tiene peor pronóstico es el que tiene antimuleriana más alta. Mi interpretación de eso es que aquel en el que encontrás espermatozoides es una forma más severa de la oligosospermia. Entonces, se le desprendieron todas las células germinales y como consecuencia esa célula de Sertoli no funciona bien y tiene una antimuleriana baja. Ahora, el que no encontrás posiblemente sea una causa, una digenesia. Entonces a ese hombre le quedan células de Sertoli inmaduras y produce más cantidad de hormona antimuleriana. Es una interpretación, no está demostrado, pero se entiende lo que trato de explicar. Pero con la explicación de los trabajos hablaría de eso, cuanto mayor desprendimiento o peor célula de Sertoli tenga, capaz que tenga una hormona antimuleriana más alta y no la encuentre. Cuanto más adheridos, la biopsia es una opción más valedera. No, creo que lo que marca es por qué tiene que tener una hormona antimuleriana alta. Porque tiene alguna célula de Sertoli inmadura que produzca. Entonces te hablaría de una digenesia, o sea, esto viene de nacimiento, mientras que el otro es alguien que se le fue deteriorando la espermatogénesis y que todavía le queda algún tubito que produce espermatozoides. Y en la biopsia se ve beneficiado con la recuperación. Con la recuperación. Bueno, no sé en Argentina, en Estados Unidos... El hombre, cuando uno le pide una prueba de semen, hay que sufrir para convencerlos de que den la muestra. No podríamos utilizar un nivel de hormona antimuleriana, porque encantados te dan sangre, pero una muestra de semen, entonces, ¿podríamos utilizar esta hormona como un tamizaje para ver quiénes realmente necesitan la prueba de semen y quiénes no? Y lo que pasa es que yo creo que muestra dos cosas totalmente distintas. O sea, uno en el espermograma tiene muchísimos datos más
amorfología, por ejemplo, que no correlaciona con los niveles de antimülleriana. Y la variabilidad en los niveles de hormona antimülleriana en el hombre son mínimos entre el cuartil más bajo. O sea, el hombre que tiene 5 millones de espermatozoides tiene casi la misma cantidad de antimülleriana que el que tiene 20 millones. Entonces, me parece que desde un punto de vista práctico al día de hoy, no. Creo que en la mujer lo medimos porque no puede ovular hacia afuera, diríamos. Pero si podría ovular hacia afuera, no mediríamos hormona antimülleriana. Creo que esa es la razón, ¿no? Por favor, si no, no se escucha. Extrapolándolo al uso que le damos a la HAM en la mujer, decir, bueno, fisiológicamente el testículo también envejece. ¿Sería un marcador que podríamos usar, así como hacemos el asesoramiento previo a la búsqueda de embarazo en la mujer, en el consultorio, en el varón, para decirle, tenemos esta herramienta para evaluar? ¿O cuando baja la antimülleriana, en simultáneo ya tengo una alteración espermática demostrada? Yo creo que es para un grupo de pacientes que tienen un recuento muy bajo, que ya descarté todas las patologías, varicocele, obstrucción, que no tengo opción, que a ese paciente le medía la FSH como único marcador de hace 40 años, que tampoco no es directamente proporcional al daño, pero si estaba en un valor normal, lo estimulábamos con clomifeno y tamoxifeno y ahí terminaba, pero también había hombres que estimulábamos o que estimulamos y no tienen una respuesta. Quizás con la antimülleriana yo tenga la respuesta para decir por qué yo con tamoxifeno o clomifeno no aumento y a otro sí. Me parece que podría ser un poco de esa reserva que tengo para responder a un tratamiento. No perdamos tiempo, vayamos a un in vitro porque aunque te estimulemos no va a haber una opción de tratamiento mejor. Yo creo que va a ser una herramienta, creo que se va a empezar a medir, yo por lo menos la voy a incorporar porque la verdad que me parece que nos va a servir para ver dónde estamos parados fisiopatológicamente y ver si tiene más chance o menos chance de responder a una estimulación y como dice Omar, o que vaya directamente a algo asistido, ¿no? Esto me parece que está bueno. Parte del trabajo hablaba, en esas, cuando presenté los 2 circulitos amarillos y se agregó ese tercer grupo que tiene indicación clara del in vitro, era el que tenía más bajo la hormona antimülleriana. Entonces quizás le tenga que decir, vamos directamente al in vitro y no tratemos de estimular porque no sé si vamos a tener una respuesta. Hasta que, si el denosumab aparece como un posible tratamiento, bueno, veremos si al inhibir esa cadena, ¿sí?, que se llama RANKL, la hormona antimülleriana aumenta y genera una mayor producción. Pero bueno, eso está por verse. Con el trabajo, como dijo Gastón, este trabajo se desprende de un trabajo más grande que se va a terminar más adelante. Bueno, muchas gracias. Nos movemos al siguiente artículo. Tenemos al doctor Ramiro Esteban, que nos va a hablar, nos va a presentar el artículo sobre los niveles de hormona antimülleriana se asocian con el tiempo hasta embarazo en un estudio de corte prospectivo de 3.150 pacientes. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la presentación, Ricardo. Muchas gracias a MER y a SRM por invitarme a este evento conjunto. Bueno, parecería que en ginecología la antimülleriana está mucho más clara la utilidad. Todos sabemos la importancia que tiene como marcador de reserva ovárica, la importante correlación que tiene con el conteo de folículos centrales. Además, nos sirve para evaluar también la posibilidad de respuesta a la estimulación en pacientes, un marcador también, un predictor de respuesta a la estimulación. Ahora, hay una hipótesis que plantea que esta hormona también podría tener relación con el tiempo de embarazo. Y justamente este grupo liderado por Scott, hasta este trabajo era bastante controversial, muchos trabajos en contra de esta hipótesis. Y según el grupo de Scott, lo que plantean es que todos esos trabajos no han tenido el suficiente valor estadístico
como para mostrar diferencias significativas. De esta manera crean este estudio de corte prospectivo que se publicó en junio de este año, hace 2 meses, con el objetivo de tratar de esclarecer si esa asociación entre los niveles de hormona antimuleriana y el tiempo de embarazo. ¿Cómo realizaron este estudio? Incluyeron 3.150 mujeres que estaban buscando embarazo en un periodo que estén menos de 3 meses de búsqueda. Es un grupo entre 21 y 45 años. Recolectaron la muestra entre el 2018 y 2023, todos los que habían ido a un mismo laboratorio que tienen de referencia, clientes de Modern Fertility, que es un laboratorio de San Francisco. Todas las muestras recolectadas día 3 del ciclo, y excluyeron pacientes con trastornos del ciclo, con diagnóstico de falla ovárica precoz, y también pacientes con síndrome ovario poliquísticos con oligomenorrea o amenorrea. Digamos que todas las pacientes que tenían poliquistosis ovárica pero tenían ciclos regulares las incluyeron. El resultado principal fue buscar la tasa acumulada de embarazo en 12 ciclos menstruales y categorizaron a este grupo como en 3: los que tenían bajo nivel de antimuleriana, menor de 1, las que tenían normal antimuleriana entre 1 y 5,5, y los que tenían altos niveles de antimuleriana. De las 3.150 pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión, la edad promedia fue de 31,5 años y una antimuleriana promedio de 2,7. Se embarazaron 1.325. Sería un 42%, 42,1% de este grupo. Se puede ver que en general el grupo que se embarazó tenía una edad promedio más joven, al igual que un menor BMI y mejores niveles de antimuleriana. Por otro lado, mediante las curvas de Kaplan, que digamos es una herramienta estadística que nos permite evaluar la tasa acumulada de embarazo, dividieron y se subdividieron en 3 grupos. Podemos ver la tasa acumulada de embarazo en pacientes con baja antimuleriana, trazado con línea rojo, que tenían, las mujeres que tenían niveles bajos de antimuleriana tuvieron una menor probabilidad, una menor tasa acumulada de embarazo que las que tenían antimuleriana normal, y esa diferencia fue estadísticamente significativa. Ahora, cuando comparaban las que tenían antimuleriana normal con alta antimuleriana, no hubo diferencias significativas. A la hora de evaluar antimuleriana y edad y tiempo de embarazo, claro está, como era esperable, que cuando nosotros comparamos, a medida que aumenta la edad, independientemente de los niveles de antimuleriana, las tasas de embarazo caen. Ahora, cuando vemos cada subgrupo en función a la edad, las tasas de embarazo aumentan a medida que aumenta la antimuleriana. Este grupo concluye que los niveles bajos de antimuleriana están independientemente asociados con una reducción, pero significativa en la probabilidad de embarazo. Muchas gracias, doctor Esteban. Doctor Horton. Sí, bueno, creo que hay algunas cosas re interesantes del trabajo. Es una vieja discusión de si la antimuleriana refleja solamente la reserva ovárica o también la fertilidad. Creo que los puntos que hay que remarcar del trabajo, que no es un trabajo supervisado clínicamente, digamos, obviamente Scott Nelson es una autoridad mundial, ha desarrollado muchos trabajos de antimuleriana y nomogramas en la población general, pero esto es una app que la paciente ingresaba todos los datos y sigue
los ciclos y obviamente saca algoritmos y cálculos automáticos, tiene esa parte positiva de la estandarización, pero también, y lo comentan los autores, tiene dificultades obviamente en que no hay una supervisión clínica, los tests son hechos con una gota de sangre en un cartoncito que se manda por correo, y obviamente que eso seguramente está muy bien descrito, pero no sabemos cómo se compara con otros trabajos, ¿no? Otra cosa que remarcan los autores es que la etnicidad es desconocida en casi la mitad de los pacientes, es un buen número de pacientes, casi 1000, y otra cosa que es importante que digamos no se puede descartar que no hayan ingresado datos pacientes que se han embarazado o que hayan abortado, etcétera. Existe la posibilidad de que no hayan completado bien o haya habido errores en el input de los datos, ¿no? Pero sin embargo está mostrando cosas que se sospechan y que a medida que van apareciendo nuevos trabajos, porque se menciona en la discusión el trabajo de Steiner en JAMA, publicado en 2017, que es un trabajo que también abarcó un grupo, creo que de 1000 pacientes, de 900 y pico, perdón, este era de 3000 y el de JAMA de 900, que también mostraban que no había ningún cambio en la probabilidad de embarazo en los siguientes 6 a 12 meses, a diferencia de esto. Entonces como que esto cambia un poco el paradigma. Hay otros 2 trabajos muy grandes asiáticos que son recientes y que tuve la oportunidad de leer hace poco, que hablan, primero, que incluso dentro de la población asiática hay diferencias étnicas importantes entre chinos, malayos, japoneses, coreanos, incluso en la diferencia de los valores. Hay una gran diferencia también en BMI, que acá no está consignado, es decir, que pacientes con BMI más elevado tienden a tener antimoleriana más baja, o sea que esos son todos variables de confusión que no sabemos qué impacto tienen, pero los trabajos estos asiáticos que me refiero hablan de que puede haber sí una correlación con la fertilidad en niveles bajos de antimoleriana, pacientes que tardan más en embarazarse y que puede haber alguna relación con un background genético similar en pacientes con bajo nivel de antimoleriana y con algún proceso que afecta a su fertilidad más allá de la reserva ovárica. Y eso es un trabajo que tiene como 17.000 muestras y que lo han apareado con un banco genético inglés con datos de China, de un centro con 17.000 casos. O sea que creo que a medida que empecemos a tener más datos de big data, de trabajos muy grandes, podemos llegar a ver cambios en esto, y creo que lo que dicen los autores es que si bien digamos el efecto aparentemente es bajo, existe, no es muy grande, pero existe algún efecto, y yo creo que todos sospechamos esto, que puede haber un efecto, pero no teníamos por ahí la bibliografía adecuada, y que están apareciendo nuevos trabajos con esta tendencia. Pero bueno, creo que la idea de esto era como usar, o lo que plantea es el uso de la antimülleriana como un recurso reproductivo para asesorar a parejas que todavía no son infértiles. O sea, en la consulta, ¿qué otra herramienta yo le puedo dar, no? Y otra de las cosas que es obvia, pero bueno, a mayor edad la tasa de embarazo siempre va a ser más baja. Agrego algo. 2 cosas me llamaron la atención de este trabajo. Uno fue la baja tasa acumulada de embarazo, porque son pacientes fértiles y estamos teniendo una tasa de embarazo de un 41%. O sea, ya eso nos llama la atención. Segundo punto, hubiera sido interesante también ver qué pasa en esos embarazos. O sea, a ver qué pasa con esas pacientes con antimuleriana baja. Porque es EVA-TEST, o sea, ni siquiera hay embarazo clínico. Exactamente. Y tampoco hay evaluación de factor masculino, ¿no? En el artículo hablan de que el pico de concepción natural ocurre a los 4 meses. Primeros meses, sí. Independientemente del nivel. Sí. Entonces la pregunta es, si tienes una paciente relativamente joven con una antimülleriana de menos de 1, le das 4 meses para que inicien solitas el tratamiento y luego la llevas directo a un ciclo de alta complejidad, o las empiezas con baja complejidad. ¿Qué es lo que harían ustedes? Yo creo, y en relación a esto, que nosotros solemos pedir hormona antimülleriana y esto dice,
ojo que tenés una reserva ovárica baja. Este trabajo lo que me parece que marca es qué pasa dentro de los 12 meses siguientes. No nos dice qué pasa con la fertilidad dentro de 2 o 3 años, para eso que ella dice que es asesoramiento. Me parece que son 2 asesoramientos distintos. La que va a buscar en el año a la que va a buscar dentro de 2 o 3 años. Claro. A esta que va a buscar, como vos bien decís, me parece que aunque tenga una antimulleriana baja, y especialmente si es relativamente joven, creo que hacerle asistido en el corto plazo no necesariamente uno la va a beneficiar. Entonces está bueno decirle, mira, ponete a buscar, ahora no vamos a hablar dentro de 2 años. Quizás en 4 o 6 meses, si no hay embarazo, me parece que ahí uno tendría que tener alguna conducta más activa, ¿no? Esa sería, me parece. ¿Qué tan activa, doctor? Y yo creo que depende del semen. voy a poner mi semen. Depende del semen y depende de algún otro 50, factor que tenga. Problema. O sea, no, a ver, y hoy lo discutíamos. La verdad que acá en Argentina cada vez la baja complejidad la usamos menos. Esto posiblemente porque tenemos un beneficio que es la cobertura social. Entonces, si vos me decís, yo a la inseminación, salvo al factor coital o a la mujer sola, no le creo mucho, no le pongo mucha ficha. Entonces, quizá le plantea algún ciclo de baja complejidad, pero soy bastante más propenso a la alta, ¿no? No sé qué. Sí, también creo que es una consulta, una cosa que nos pasa frecuentemente cuando quieren venir a vitrificar y te encontrás con una antimulleriana 0,2 y le tenés que decir, mira, no te conviene congelar porque no vas a sacar el número suficiente para que te sirva, pero quizás si tenés tu pareja podés empezar a buscar y uno tenía ese chip de que, bueno, no es tu fertilidad, sino es tu reserva ovárica, y por ahí esto te cambia un poco el consejo y quizás hay que decirle, bueno, podés buscar, pero no te extiendas mucho más de 4 a 6 meses y uno después aplicará el tratamiento según los otros factores, pero creo que es algo que tenemos que empezar a pensar que puede. Y otra cosa que dijiste, Ramiro, que también los trabajos asiáticos muestran también un aumento de la tasa de aborto en pacientes con antimulleriana baja. Entonces, quizás también es otro factor que este trabajo no te lo muestra, el pronóstico del embarazo. Agrego algo a lo de la conducta. Yo creo que sí hay que tomarlo como factor de riesgo. ¿Qué quiero decir con esto? Es una mujer que amerita o una pareja que amerita adelantar los estudios. Por ahí no esperar 6 a 12 meses. Si no, ya detectamos un factor de riesgo. Bueno, actuemos ahora. Doctora, ¿algún otro comentario? Eso de lo de la baja complejidad que es real, digamos, o sea, no mejoramos la tasa de embarazo con una baja complejidad en una paciente de 35, 36, 37 años. Entonces hoy que tienen acceso a la cobertura me parece que acortamos tiempos, ¿no? No, pero a mí me parece lo interesante de estos trabajos, porque esto, como bien dijo Marcos, cambia un poco un paradigma de varios trabajos que fueron saliendo históricamente, de que decían que la antimulleriana no te marcaba las probabilidades de embarazo, que las pacientes con antimulleriana baja tenían la misma chance que las antimulleriana alta. Y creo que en el consultorio uno trata de difundir esto a los ginecólogos especialmente, pídanle antimulleriana y este discurso, y quizás a la antimulleriana hay que tomarla un poquito más con pinza y no ser tan categóricos en lo que uno le está diciendo a la paciente, porque no necesariamente nos muestra muy mal pronóstico. No sé, esto es lo que yo opino en base a esto, porque una cosa es lo que uno dice, che, pedíamos la antimulleriana y mirá, tenés antimulleriana baja, apúrate, y después cuando uno lee todos estos trabajos, bueno, quizás no son tan concluyentes, entonces uno tiene que ser un poco más cauto en el asesoramiento que uno da, ¿no? El efecto no es tan fuerte. No es tan fuerte como uno pensaría. Voy a hablar del punto de vista que no trato a la pareja para el tratamiento de fertilidad. Veo al hombre, viene la mujer que quiere mostrar todos los estudios, muestra la antimulleriana baja y la impresión que me da es que el reproductólogo le bajó la persiana y ya con el valor de la antimulleriana, entonces eso iba a agregar a lo que decías, que quizás no sea tan absoluto y que quizás estos trabajos sirven para interpretar eso. La doctora Lilian. Micrófono, por favor.
Dos comentarios. La doctora Blanco. Liliana Blanco. Dos comentarios en función de esto que están diciendo. Hemos visto muchas chicas que vienen a preservar fertilidad con hormona antimülleriana baja y muy baja, y con una depresión importante, porque lo que nosotros le decimos, una de ellas tuvo un touch and go y se quedó embarazada espontáneamente de un XY, que no, bueno, evidentemente lo tuvo el chico porque ella pensó que era su última oportunidad, pero a partir de ahí yo empecé a decir esto a las pacientes: mira, tu antimülleriana es baja, lo cual no quiere decir que vos seas infértil. Te tenés que seguir cuidando, sobre todo en las relaciones espontáneas, porque te podés quedar embarazada perfectamente, aunque no tengas pareja. Y con respecto a lo que decías vos, Omar, muchas veces nosotros mismos, los reproductólogos, le decimos a la paciente: mirá, decile a tu andrólogo que tu hormona antimülleriana es baja, porque a veces los tratamientos son andrológicos, llevan mucho tiempo, el tiempo pasa, y para nosotras las mujeres nuestro reloj biológico corre más rápido que para ustedes. Entonces, ojo con los tratamientos andrológicos, en algún momento hay que tomar el toro por las astas y empezar hacer un tratamiento de fertilidad, porque muchas veces nos pasa esto, que empiezan siendo parejas con un factor masculino y terminan siendo una ovodonación. Por eso lo tenemos en cuenta desde el punto de vista andrológico, lo tenemos en cuenta desde el punto de vista andrológico para que hablamos con la pareja y tratamos de que vengan, para que no postergar tiempos que son en detrimento de la calidad ovocitaria. Claro, y aparte tener en cuenta que una cosa es la paciente, como estos estudios, que son población general que le hace antimülleriana, y otra cosa es una paciente con antimülleriana baja que lleva 2 años sin embarazarse, que viene por infertilidad. La historia es importante. Sí, porque de hecho esta información es incompleta, como ustedes dijeron. No sabemos la tasa de aborto en este grupo de pacientes, no sabemos la tasa de nacido vivo tampoco, porque no fue reportada. Entonces, solamente aquellas que reportaron una prueba de embarazo positiva fueron incluidas, pero todos sabemos que la prueba de embarazo positiva a un bebé en casa no tiene nada que ver. Entonces, puede ser que estos números estén mal representados, que el efecto puede ser uno hacia el centro de la curva, que no hay diferencia, o puede ser que la diferencia de nacido vivo sea muchísimo más marcada que lo que sugiere el artículo. ¿Estarían de acuerdo ustedes con eso? Sí. ¿Algún otro comentario del público? Tenemos 4 minutos. ¿Algún otro comentario de nuestros ponentes? Sí, por supuesto, doctora. De nuevo la doctora Liliana Blanco. Es que sí, porque la gente no sabe, doctora. No, lo sé. A medida que pasa el tiempo, menos me conocen. Bueno. Las nuevas generaciones no me conocen. No, Gastón, en un caso que tuvimos nosotros en Procrearte, puntualmente un amigo de mi hijo, que en realidad tenía una azospermia con niveles normales, ¿te acordás? Hormonales normales, de FSH y demás, y que cuando se hizo la biopsia de testículo 2 veces no salió. Tal vez en ese caso la hormona antimülleriana podría haber, porque era una detención de la espermatogénesis. Claro, ¿no? Pero esos son casos muy especiales, que son los pacientes azospérmicos, que vos los ves y decís, tiene buen volumen testicular, tiene una FSH normal, le mediste inhibina y te dan normal, vos decís, este tipo va a tener espermatozoide, vas y no tiene. Son pacientes que tienen una detención de la espermatogénesis, se para la espermatogénesis, entonces tiene muy buen número de células, pero células precursoras, no llega a tener espermatozoides, y la verdad que solo lo podés sospechar no lo podés sospechar, solamente cuando haces la biopsia. No sé antimülleriana de estos pacientes, por eso, bueno, yo lo voy a empezar a incorporar, pero creo que igualmente la antimülleriana de estos pacientes debería ser normal, porque la detención de la espermatogénesis es un proceso básicamente genético, de alteración del apareamiento de los cromosomas y todo. Entonces, ahí la célula de Sertoli funciona bien, con lo cual los niveles de antimülleriana deberían ser normales. Bueno, por eso me parece pero ahí es lo que vos decías, que la hormona antimülleriana normal o alta no encontrabas espermatozoides. Claro, bueno, por eso puede ser. Eso puede ser, sí. Y en pacientes con Sertoli only, que solo tienen Sertoli, sí, ¿se nos pueden escapar?
ahí es lo que yo, digamos, los trabajos, los Sertoli only que tienen espermatozoides tienen niveles más bajos de hormona antimülleriana que los Sertoli solo, porque Sertoli solo hay distintos tipos. Todos hablan de Sertoli solo, pero Sertoli solo es diferente cuando, por ejemplo, tenés engrosamiento de la pared tubular, cuando no la tenés, en donde una te habla Sertoli solo puro, es un problema digenético. Sertoli solo con engrosamiento de la pared es, por ejemplo, un paciente que hizo quimioterapia, tuvo una anoxa sobre la célula de Sertoli. Entonces son cuadros distintos. Entonces yo creo que esto, lo que está bueno, porque empezamos a pensar fisiopatológicamente de nuevo en el hombre. O sea, el ICSI fue espectacular, pero nos perdió toda esta fisiopatología que hacíamos del hombre. Y creo que con estas cosas empezamos a pensar nuevamente un poco en esto, ¿no? Me parece interesante. Yo creo que a través de ese caso, que es claramente negativo en esto que llama la detención de la espermatogénesis, que lo tenemos que tener en cuenta los que hacemos reproducción, porque vamos como muy positivos a la biopsia y el resultado es muy negativo. Yo siempre que explico azoospermia al paciente se lo escribo, detención de la espermatogénesis, porque nos ha pasado. Pero quizás en aquel paciente, y ahora recopilando en la discusión, que cuando uno hace la biopsia y no encuentra espermatozoides y la hormona antimülleriana es alta, que te hubiese tentado a encontrar, el problema entonces no pasa a ser de la célula de Sertoli, sino pasa a ser una detención en espermatocito primario que finge una espermatogénesis normal, pero en la realidad no lo es. Entonces, antimülleriana alta con un patrón alterado genético dentro de la espermatogénesis. Ahí podríamos empezar a hablar de por qué no encontramos espermatozoides en aquellos pacientes con antimülleriana alta. ¿Algún otro comentario? Y perdón, ya que los niveles de hormona antimülleriana, porque el trabajo que mostró Omar era en nanomoles, en picomoles, perdón, en picomoles, y que es 40 y todo. Acuérdense que hay que dividir por 7, como hacemos habitualmente, entonces los valores en el hombre son un poco más altos que en la mujer. La media es entre 5 a 6 nanogramos por mililitro. Gastón, hablabas de que, bueno, un poco la hormona antimülleriana no tenía mucha validez o peso porque teníamos el espermograma. A mí lo que me pasa en consultorio, en la provincia, en Santa Fe, es que uno recibe espermogramas de cualquier lado. Y lo mismo pasa con la mujer. Uno cuando yo no hago el recuento de folículos, no hago la ecografía y veo la hormona antimülleriana, que no es operador dependiente, y le doy peso a esa hormona antimülleriana. Viendo esto, digo, bueno, capaz que pedir una hormona antimülleriana sería algo más sensible, no operador dependiente, y me serviría como un estudio más para pedirle al hombre. Inicialmente te diría que sí, pero partís de una base errónea, que es que la hormona antimülleriana es operador independiente. La hormona antimülleriana es terriblemente dependiente del laboratorio, de cómo se almacena la muestra, de cuánto tiempo la hicieron. Bien. Entonces, no es tan objetiva la hormona antimülleriana. O sea, obviamente es mucho más que el espermograma, que es muy subjetivo. Pero quiero decir también esto, o sea, tengamos cuidado dónde se hace la hormona antimülleriana, porque no es lo mismo en un laboratorio que en otro resultado que nos va a dar. Pero sí, es digamos, es un orientado. No tenemos cortes para la población normal. No hay corte. Fértil para poder decir esto es realmente anormal totalmente. O normal, como la podemos tener en las mujeres. Doctor Horton. Ese era el otro comentario del trabajo, que hablan como normal algo de entre 1 y 5,5, que 5,5 ya es alto para una mujer. De hecho, se considera que el valor de corte para PCO es a partir de 4, según los trabajos asiáticos. Entonces, digamos, normal, pero 1 es bajo en realidad. O sea, 1,2 para abajo sería bajo en los trabajos originales. Ahora no está establecido el valor de corte exacto, pero lo que es normal, digamos. Nos faltaría un estudio grande con hombres fértiles, con espermogramas normales y hormonas antimüllerianas. Hay un trabajo que muestra que la media en hombres normales es 6, 5 y pico, 6. O sea, hay un trabajo en 1.200 y pico hombres
fértiles a los cuales le midieron hormona antimülleriana y encontraron este valor. O sea, está ese rango de referencia. Lo que pasa es que, como decíamos, nunca lo usamos en la clínica, entonces no le damos mucho valor, pero existe ese trabajo. Sí. ¿Algún otro comentario, doctores? De no haber otro comentario, le agradezco al doctor Leyos, al doctor Esteban, al doctor Horton, al doctor Rey Balsacci y la doctora Maero Báez. De nuevo les agradecemos sus atenciones aquí en Córdoba y de nuevo nos despedimos del Journal Club Global en español desde Argentina. Buenas noches.